Hola, muy buenas a todos. Para esta ocasión le traemos lo que es la solución de la medición de temperatura corporal de agua y sus cámaras térmicas, una de las prevenciones para el coronavirus COVID-19. Como contenido traemos lo que son los antecedentes, los desafíos, el resumen de lo que es la solución, un apartado destacado, los productos relacionados a esto y los casos de éxito. Inicialmente, la termografía era utilizada para lo que vendría siendo la protección perimetral, en lo que eran condiciones como lo eran de baja luz, de oscuridad total o neblina, y con el tiempo esta termografía se fue desarrollando en funciones que abarcaban otros requerimientos como lo era la medición de temperatura y la detección de incendios. Como podemos ver acá, tenemos dos imágenes. En la imagen del lado derecho tenemos una imagen, la imagen de arriba, una imagen sin termografía, en donde solamente se aprecia lo que son arbustos, ramas, árboles, y no tenemos ningún tipo de visión de la persona que puede estar detrás de eso. Y mientras que en la imagen con termografía aplicada, vemos cómo se ve la persona completamente, cómo el color de la persona se aprecia completamente en esta imagen sin ningún problema, y se aprecia claramente que es una persona que está allí. Mientras que en la parte izquierda vemos cómo tenemos dos especies de ejemplos basadas en la misma escena. En la de arriba vemos que son unas personas que están intentando romper unas mallas. Personas, son tres personas intentando violentar la malla para poder ingresar, y vemos que en condiciones de muy poca luz, o sea, es una condición prácticamente oscura, no se puede apreciar esas personas, mientras que la imagen con termografía se ve claramente que están estas tres personas realizando esa acción. De igual manera ocurre la parte de abajo, una imagen llena de árboles. Vemos que no se logra apreciar nada por el estilo. Y mientras que la imagen con termografía vemos que efectivamente hay algo allí que es basado en la misma escena de arriba. Como ya sabemos, desde el brote del coronavirus en Wuhan en diciembre del 2019, se informaron casos de coronavirus en todo el mundo y fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, y a petición hacia las autoridades de las autoridades de China, hacia Dahua, se desarrolló lo que era la solución térmica para poder apoyar en la prevención y el control de la epidemia. Y bueno, las cifras actuales dan un indicio de nivel de propagación que puede desarrollarse si no se toman las medidas de prevención para poder controlar y reducir este tipo de contagio. Como desafío, para la parte de lo que tenemos lo que es el método de detección para las medidas sin contacto, tenemos que es una baja exactitud y es afectado por el medio ambiente. Vemos cómo está el personal intentando medir la temperatura del paciente con esta especie de pistolitas, y vemos, además de que afectado por el medio ambiente, vemos cómo se rompe ese metro de distancia, es decir, no existe el metro de distancia que se debe tener entre persona y persona para evitar la propagación, y así se está exponiendo a riesgo al personal. Y vemos en la parte de abajo que la medición con contacto es de baja eficiencia y a corta distancia. Así que requiere estos ambos métodos requieren lo que es la colaboración de los pasajeros. Además, requiere lo que es una gran cantidad de inspectores, y tenemos como para el control de la epidemia que es incapaz de rastrear la trayectoria del paciente que ha sido confirmado. Como un resumen de lo que sería la solución, como primer paso tenemos lo que sería nuestro ingreso y nuestro egreso. Esto es una de las partes más importantes, ya que nuestra cámara posee ciertas condiciones en donde debe ser instalada. Una de ellas que no debe ser instalada en exterior, no debe estar sometido al sol, debe evitarse que tenga vista hacia lo que es el resplandor, vista hacia el exterior. Es decir, que se tiene que tener un buen ingreso y un buen ingreso de las personas para así controlar estos factores.
Y más adelante vamos a explicar un poco sobre lo que sería esta parte de ingreso y el egreso. Para el área de seguridad tenemos lo que es nuestro punto de referencia o black body, nuestra cámara térmica, la puerta de seguridad y entonces al ingresar la persona, si la persona posee una temperatura normal, se le permite el ingreso a la estación y si la persona posee una temperatura normal, pasaría a lo que es el área de reinspección, que es una detección por contacto, donde sí requiere personal y se evalúa por qué esta persona arrojó esta alta temperatura, por qué factores pudieron haber causado, ya bien sea que venga del sol y haya algo que le está alterando esa temperatura, o se puso un engorro que estuvo expuesto a alta temperatura, y esta serie de factores que pudo haber estado afectando esa medición. Por último, tendríamos lo que sería nuestra área de monitoreo, que es donde nos conseguimos con lo que sería el display, que podemos visualizar lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo, lo que va almacenando, con un reconocimiento facial, reencuentro de flujo y la detección de máscaras, si el pasajero lleva máscara o no lleva mascarilla. Acá tenemos uno de los requerimientos para la instalación y las precauciones que hay que tomar. Como podemos ver, tenemos para el modelo de la cámara 3221 de 7 milímetros y para la 5421 eh, tenemos que la distancia entre ambos objetos, es decir, la distancia entre la cámara y el blackbody debe ser de 3 metros. Tenemos que la altura del blackbody debe estar a 1,80 m y la altura de la cámara a 2 metros. Lo mismo pasa en este caso para las cámaras de 13 milímetros del lente. Tenemos que la distancia entre la cámara y el blackbody debe ser de 3 metros. El blackbody a una altura de 1,80 m y la cámara a una altura de 2 metros. En la parte de la imagen derecha vemos como un diagrama de cómo está instalado. Efectivamente tenemos que recordar que la cámara debe estar apuntando hacia el ingreso de las personas. No debe estar apuntando, es decir, la persona tiene que ir de frente a la cámara, no puede ser de lado ni de espaldas, tiene que ir de frente hacia la cámara y vemos el diagrama de cómo se realiza la instalación. En este caso, un pequeño ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo, como nos indica que la cámara debe ir a 3 metros del backbody, debe ser la altura del blackbody 1,80 m y de la cámara de 2 metros. Un ángulo tenemos que el blackbody puede ser instalado hasta un ángulo de 30 grados de la cámara y también tenemos que recordar que no puede haber ningún tipo de obstrucción entre lo que es el blackbody y la cámara, ya que esto nos va a generar un pequeño, un pequeño fallo, es decir, un pequeño fallo en la medición y no vamos a obtener una medición exacta. Si tenemos escenas en donde el cambio es muy brusco, es decir, tenemos escenas en donde la parte exterior y la parte interior poseen un cambio de temperatura muy brusco, es decir, ya sea que tengamos una puerta y apenas tú entres, ya sea un ambiente más frío, mientras que en la parte de afuera allá está haciendo un sol excesivo, un calor excesivo. Esto nos afecta mucho lo que sería nuestra medición de la temperatura. Y tenemos para esos casos, es recomendable hacer una especie de entrada en S con cintas, ya que tenemos que recordar que no puede la cámara estar viendo hacia parte donde se haya calor, hacia parte donde esté el sol, porque se tiende a confundir lo que sería esa temperatura exterior y la temperatura del cuerpo humano. Entonces la cámara no puede estar viendo hacia el exterior. Aquí vemos cómo está el ingreso por la puerta y se crea esa especie de S. Y vemos la franja roja, que es donde está la medición exacta de la temperatura, es decir, a 3 metros de distancia de la cámara. Y así con esa especie de S evitamos colocar la cámara directamente en la entrada y damos esta especie de dirección a las personas. Y así evitamos este descontrol que puede haber entre la temperatura exterior con la temperatura interior.
En el apartado destacado tenemos una alta precisión, ya que poseemos un margen de error de más o menos 0.3 grados centígrados, una alta eficiencia, mejorada un 800%, la medición segura y sin contacto, ya que evitamos romper este metro de distancia que se está exigiendo, con una máxima distancia, con una medición en la distancia de 3 metros. Tenemos que podemos medir hasta 30 objetos, es decir, 30 personas simultáneamente. Y también poseemos una de las ventajas, que es la detección de mascarillas, la detección de la máscara, con una precisión superior a lo que vendría siendo el 95%. Poseemos la alta precisión, 0.3, gracias a lo que sería el Blackbody, y poseemos una comparación entre el termostato y la medición de la cámara térmica. Ahí vemos como el termostato nos está arrojando 36 grados, la cámara térmica 36.2. También tenemos lo que sería la alta eficiencia, que tenemos una detección de temperatura sin contacto, detección rápida y de larga distancia, de amplia cobertura y detección de múltiples objetos, una demostración de cómo los logra capturar todas estas caras que tenemos dentro de nuestra escena. Con el mecanismo automático de alerta temprana, ahorrando mano de obra y reduciendo el riesgo de infección cruzada. La Sociedad de América de Pruebas y Materiales, la STM, define entre sus instrumentos electrónicos destinados a lo que es la vigilancia intermitente de las temperaturas de los pacientes, que el error de medición de los termostatos infrarrojos no debe ser superior a un 0.3, ya que si los equipos de medición superan un margen de error de 0.3, no se considera una buena medición, no se considera una medición exacta. Es decir, que tiene que estar en 0.3 grados centígrados o menor. De los apartados destacados tendremos lo que ya les había comentado, la detección de máscara, con una precisión superior al 99%, combinado con la plataforma. Poseemos un reconocimiento facial que identifica el pasajero y alerta cuando este pasajero se encuentre confirmado o sospechoso. Y tenemos un análisis de los datos de un seguimiento del paciente y combinado con la plataforma, prealarma de temperatura anormal del pasajero. Acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo es la detección del uso de la mascarilla. Aquí vemos cómo la persona viene entrando, le toman la temperatura, él procede a retirarse su máscara y vemos cómo automáticamente nos arroja una alerta de que la persona no tiene mascarilla. Podemos ver la alarma que dice no mask. Entre la parte de destacados, como ya lo vimos, tenemos lo que es el reconocimiento de la mascarilla. Vemos cómo le detecta que no tiene mascarilla, luego se la coloca y sin ningún problema. Podemos realizar una búsqueda sobre todas las personas que nos ha captado que no tienen mascarilla, le damos registro en una lista. Tenemos las estadísticas, podemos ver las personas que han estado sin mascarillas, todo este tipo de estadísticas. Tenemos un reconocimiento facial. Ahí vemos cómo vienen las personas y nos va arrojando en la parte derecha el historial de las personas. Y tenemos finalmente un reporte, una extracción de los reportes que se han generado y guardarlos en nuestra computadora o en alguna especie de pendrive o almacenamiento externo. Nuestro apartado de producto, para los equipos tenemos el Blackbody como punto de referencia. Tenemos lo que serían los dos modelos de cámara. Tenemos la fuente de alimentación, el trípode, el conector para la gestión de almacenamientos. Tenemos un NVR de la serie 5000-I y un IBCS de la serie 7000. Y tenemos para la visualización las distintas pantallas que ofrece Dahua.
Como casos de éxito, tenemos el aeropuerto Fue sin de duda uno de los Guaracena, de aportes Iquique. más significativos en medio de la pandemia. Las cámaras térmicas dispuestas por el municipio de Iquique y utilizadas para la Allí detección de podemos los ver cómo síntomas se del ocupa coronavirus el en el aeropuerto de aeropuerto Iquique. Diego Aracena. Importante gestión del alcalde Mauricio Soria y el cuerpo de concejales para prevenir el aumento de contagios que le valió a la gestión comunal apariciones en gran parte de los medios nacionales. En el aeropuerto de Iquique usan la misma cámara para evitar contagios y controlar quienes intenten ingresar o salir de la ciudad. Bueno, es parte de lo que de la tecnología que se está usando en el mundo para poder combatir este virus Ahí en vemos el tema cómo de se poder implementa en el vigilarlo. aeropuerto sin Esta problema. misma tecnología, pero aún más Tecnología de punta. sofisticada, funciona ya en el aeropuerto de Iquique. El municipio adquirió una cámara térmica que entregó al personal de Fuerza Aérea de Chile para identificar la temperatura corporal irregular de las personas que transitan. También tenemos otro caso de éxito en el Puerto Coronel, en la región del Biobío. En el metro de Hanchun, la línea 1 del metro de Hanchun, que también adopta la solución térmica corporal de agua, que es uno de los centros de transporte más grandes de Asia. La línea 2 del subte de Beijing, en la puerta de control de seguridad de todas las líneas del metro de Beijing. La compañía del metro adopta también la solución para la medición de temperatura del cuerpo humano, que proporciona agua, para llevar a cabo la medición de la temperatura en tiempo real y sin contacto. La estación de tren en Shanghái, una de las estaciones de tren más recurridas en el mundo. Aeropuerto Internacional Ezeiza, en Argentina, también adopta la solución. Acá tenemos otro pequeño video de los casos de éxito. Tenemos por acá otro video del de medición sin contacto, alta eficiencia, más o menos 0.3 grados de error. Tenemos otro ejemplo de cómo realiza, cómo trabaja nuestra cámara. Ahí vemos cómo viene el grupo de personas. Está tomando la temperatura sin ningún tipo de problema. Y vemos cómo no hay problema para tomar la temperatura. Ahí vemos que no hay ningún tipo de problemas en la medición. Ahora tenemos el reto por la máscara. Vemos cómo se hace la prueba del vaso, evitando falsas alarmas. Ahí vemos cómo va con la mascarilla y el vaso con algo caliente sin ningún problema. Los invito a visitar nuestra página web, automa.cl, en donde pueden realizar sus compras con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, generar facturas. También los invito a, si tienen cualquier duda o consulta, comunicarse al correo de e-commerce que aparece en pantalla.
los horarios de atención debido a la contingencia. Actualmente estamos desde las 9 hasta las 5 de la tarde, horario normal de 8:45 hasta las 6 de la tarde, pero por ahora de 9 a 5 de la tarde. El número de mesa central para cualquier duda que tengan. Recuerde que contamos con soporte técnico, servicio técnico, contamos con esa área técnica y actualmente estamos en lo que sería en la avenida Santa Rosa 2942, ya que nuestra casa matriz se encuentra actualmente en una comuna con cuarentena y no podemos operar allí. Agradezco su atención y hasta luego. Muchísimas gracias.